Bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo vlog, a un nuevo recorrido actualizado de diferentes rincones, barrios y zonas dentro de la ciudad de La Habana. Estoy hasta cierto punto bastante entusiasmado porque hace mucho tiempo tenía planificado venir para acá, para el Codorro, y documentarles cómo se encuentra esta zona, o más bien este municipio de La Habana a día de hoy. En esta ocasión vamos a intentar hacer un buen recorrido por gran parte de la calzada, que ahora mismo estamos caminando por la mismísima carretera central que atraviesa precisamente esta parte del Codorro. Así que de esta manera damos inicio a este video y los invito a que me acompañen en los próximos minutos. Tengo que decirles que este recorrido lo iniciamos de atrás hacia adelante para hacer algo diferente, porque no es la primera vez, como siempre digo, que visitamos el Codorro. Pero bueno, hemos visitado otras zonas que no tienen nada que ver con esto, pero de una forma u otra, en tantos años que llevamos creando contenido sobre Cuba, hemos hecho nuestras pequeñas visitas por acá. Fíjense que acabo de bajarme del taxi. Aquí ven lo que sigue siendo, me imagino, la piquera de las gacelas de la ruta 8, de la ruta 12, si la memoria no me falla. Y puedo decirles que en la actualidad moverte hacia el Codorro, al menos desde Centro Habana, te están cobrando 1.000 pesos cubanos, que cuando le vas al cálculo a cómo está el dólar en la calle, viene siendo básicamente $1.60 aproximadamente. Es un estimado, porque sí, les cuento que a momento de grabación de este video amanecimos con que el valor del dólar en el mercado informal es de unos 600 pesos, valor histórico, sinceramente. Y ya de por sí eso se ha salido de control hace mucho tiempo, ahora está más descontrolado aún, que yo me atrevo a decir que antes de que se acabe este año, un dólar en el mercado informal puede llegar a alcanzar los 1.000 pesos de valor. Y bueno, el euro, para qué hablarles, el euro está casi llegando a los 700, con un valor de 6.72. ¿Qué creen ustedes de esto? Los leo en los comentarios. Mientras tanto, voy caminando junto con ustedes y viendo de cierta forma la gran cantidad de negocios, por decirlo de alguna manera, que hace mucho tiempo cuando yo pasaba por aquí no veía, ¿sabes? El Codorro siempre ha sido una zona bastante comercial, pero cada vez que regresamos después de meses, de años, nos damos cuenta que siempre hay un Timbiriche nuevo, siempre hay un agromercado nuevo, en fin. Fíjense que si no recuerdan la última vez que recorrimos un poco el Codorro, empezamos de la parte de la iglesia, que estamos bien distantes, pero bueno, vamos a incluirla en este video porque ahora mismo pasando por el carro vi que ha cambiado muchísimo toda esa parte de ahí. Y bueno, les mostré parte de lo que quiera de las gacelas, ¿saben? De esos medios de transporte que en su momento llegaron a salvar la vida del cubano, los amarillitos. Pero aquí también está la piquera de los ómnibus normales, que muchos terminan aquí en esta parte del Codorro. Es increíble cómo estas paradas que ven acá siempre eran conocidas, por decirlo de alguna manera, por la cantidad de personas que siempre estaban ahí esperando transporte
y a día de hoy están completamente vacías. Bueno, para que más o menos se ubiquen, aparte de que estamos recorriendo la parte de la carretera central de esta zona del Cotorro, miren, aquí tienen el parque 9 de abril. Ahora vamos a recorrerlo un poco. Este parque por lo general es uno de los más frecuentados por la gente del Cotorro, porque no recuerdo, pero sí en el ayer, no sé si ahora sigue siendo así, contaba hasta con Wi-Fi. Entonces la gente venía aquí a conectarse y demás. Bueno, de por sí veo varias gente con su teléfono en mano, porque donde hay Wi-Fi, si hay o no, es un punto donde hay más o menos buena señal, tanto por la conexión por internet, por Wi-Fi como por datos móviles. Vamos a adentrarnos por aquí mismo porque en esta zona juega un papel fundamental, por decirlo de alguna manera, lo que es la vida entre vías. Ahora van a entender el por qué les estoy diciendo esto. No sé si recuerdan hace unas semanas atrás cuando yo les compartí un video de cómo era la vida cerca de las líneas del tren, que mucha gente se enfocaron en decir que esas líneas eran antiguas, pero bueno, hay personas que no se detienen a ver realmente el enfoque del video y la historia que cuenta el video, porque claramente dije que había muchas líneas que hoy por hoy ya no están en uso, pero otras sí. Este es un caso que por aquí las vías siguen en funcionamiento, pero no tengo el dato certero de que siga pasando el tren por acá. La gente del Cotorro que comente. Pero bueno, en este caso se pueden dar cuenta que las viviendas, la vida está bastante, bueno, no tanto, pero sí, está algo alejada de la línea del tren, independientemente si está en funcionamiento o no. Entonces déjenme entrar para mostrarles que esto aquí en el Cotorro también se ve. Y ahora vamos a volver a salir nuevamente a la calzada. Bueno, los saludo por acá porque no he salido en cámara en todo el video. ¿Qué tal están? Vaya, me da hasta pena en muchas ocasiones salir así, como siempre ustedes saben que yo hago para hablarles, para darles mi muela, para conversar. Pero últimamente soy un zombie viviente más de los muchos que vemos aquí en este país, precisamente por la falta de sueño, de descanso, de todo, sinceramente. Pero bueno, siempre estamos ahí fieles y fuertes ante cualquier adversidad, porque aquí nada ni nadie nos va a detener, ¿ok? Entonces continuamos. Ya salimos ahora a la calzada. Y miren, otra parada más vacía. Esta no es una parada que acostumbraba a estar llena, pero siempre tenía su gente porque no sé si eso recuerdan que yo se lo expliqué en un video, que existen guaguas, ómnibus, buses, que algunos se mueven entre municipios, pero también hay otros que se mueven dentro del mismo municipio y son varias combinaciones. Y al menos en esa parada se cogía uno que llegaba a varios puntos alejados dentro del mismo municipio del Cotorro.
Bueno, tengo el conocimiento que por muchas noticias y muchas investigaciones que he hecho, que el Cotorra, aparte de la parte comercial que hemos visto, de la cual hemos hablado, también aquí hay muchos puntos donde hay bastantes de estas tiendas mayoristas, ¿saben? De la gente que quiere abastecer su negocio, que quiere tener algún proveedor por mayor, y muchas de ellas están ubicadas en esta parte de la ciudad. Ah, en la famosa tienda verde de aquí, de esta parte del color. De hecho, quería entrar a ver qué hay de bueno, porque cuando pasé en el carro vi que había esta cola. Cuando ustedes vean cola en un lugar de comida, es porque sacaron algo en rebaja o no sé. Pero qué va. Bueno, gente, pregunté y la cola no era por comida ni porque habían sacado algo en rebaja, no. Toda esa cola era para solicitar la tarjeta clásica, ya sea para una tarjeta nueva o simplemente para recargar la tarjeta. Y yo simplemente les digo, esto está oscuro aquí, simplemente les digo, suerte con eso, porque yo más nunca uso esa tarjeta, la verdad. Nada más por el hecho de que se magnetiza súper rápido, vaya, es mejor usar en efectivo. Y sí, pues si me preguntan, esa tienda verde, hoy por hoy es dolarizada. Un maricón aquí. Bueno, esta parte, desde que yo recuerdo, era la zona donde siempre se reunían los emprendedores para vender sus productos, que era la parte del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Ahora se pueden dar cuenta que venta de todo hay en cualquier lado. Y venden calzado, mujer. Bueno, antes vendían más productos, ahora veo que todos son ventas de calzado de mujer, pero antes había calzado de hombre, bisutería, ese tipo de productos. Pero bueno, como les dije, ya venta de eso lo ves en cualquier lado.
Qué bueno andar por la calle y escuchar una música diferente. Adela Tometel, vaya, porque salir a la calle y escuchar la música que normalmente el cubano escucha en su bocina, dentro de su moto, en su carro, ya verdaderamente es tedioso. Miren, quería llegar a esta parte de aquí. Les voy a decir el por qué. Porque, no sé, ustedes, los que vivieron aquí en el Cotorro, los conocedores del Cotorro, las personas que son del Cotorro, siguen viviendo en Cuba, están viendo este video, lo mucho que ha cambiado esta parte. Se los voy a decir porque es nada más por el hecho de Rápido. El Rápido de esta zona, gracias a él siempre ha habido un movimiento en esta parte, y a día de hoy creo que está cerrado. Bueno, hay varios departamentos que están abiertos, pero en la parte normal del consumo, donde la gente venía aquí a sentarse y demás, ya no estaba en funcionamiento. Bueno, tuve que sentarme aquí en este parque frente a Rápido. Las personas del Cotorro espero que lo conozcan muy bien, porque verdaderamente qué país, caballero. Bueno, les estaba comentando y había entrado a la parte de Rápido porque pensé que estaba completamente clausurado, desabastecido, y no, simplemente que hay 2 o 3 departamentos de los 4 o 5 que tiene que no están en funcionamiento, incluyendo de Rápido como tal, que comúnmente uno se sentaba y consumía, pedía pollo frito, ¿saben? Lo que más caracterizaba y lo que más le gustaba al cubano de estos establecimientos que hoy por hoy están completamente olvidados, ¿vale? Son tiempos que más nunca van a regresar y una extraña cantidad. Y de entre los establecimientos que estaba funcionando estaba el tema del mercado. Ustedes saben, no me voy a cansar de decirlo, que cuando yo doy estas vueltas aprovecho y voy haciendo cositas, quehaceres, mandados y demás. Y yo sé que eso en parte a ustedes les gusta, porque así entramos a los supermercados, a los lugares que tengamos que comprar, y así les voy actualizando de precios, de comida y tal. Bueno, cuando entro a la parte del mercado, evidentemente todo eso ahí está dolarizado también. Iba a comprar legumbres, ¿sabes? Frijoles colorados, frijoles negros, alubias y cositas que cuando uno inteligentemente saca la cuenta, trata lo posible de ver si en la tienda dolarizada, con los pocos dólares que uno tiene, es más económico comprar en la calle en moneda nacional, que casi siempre te lo venden al precio como está el dólar en el mercado informal y demás. ¿Quién le dice a ustedes que no puede comprar nada? Porque la muchacha me dijo, trata de darme el dinero exacto, porque no tengo cambio para darte. Yo dije, bueno, ella me dice eso como si yo cobrara o tuviese un trabajo del Estado que me diera esa cantidad de dinero exacta para pagarte. Y eso es lo que da en parte también el hecho de poner todo, absolutamente todo, en tiendas dolarizadas, cuando normalmente sabemos que el 90% de la población cubana no tiene acceso ni a los dólares ni a los productos dolarizados. Evidentemente, claro, que ese cajero va a estar, o esa caja va a estar prácticamente diaria, consecutivamente, sin casi efectivo, porque van ahí a comprar 2 o 3 gente y ya está. Pero bueno, anécdotas y cositas que nos pasan cuando andamos por ahí haciendo nuestras cosas. Vamos a continuar con nuestro recorrido y mejor pasar página. Bueno, esta parte también es un poco movida, es la parte de Rápido, como mismo la estoy mencionando, la parte de la iglesia, que ahora se las voy a mostrar más de cerca, y también es un parque bien concurrido, porque aquí también es otro punto dentro del Cotorro importante para coger transporte, para moverte a muchos lugares dentro de la ciudad de La Habana. Miren la iglesia por acá, bien pintoresca. En alguna ocasión logramos entrar, pero ustedes saben, muchas tienen sus horarios. Aquí ven el Salón Rosa, el banco a lo lejos. Y miren todos los cubanos aquí intentando coger un transporte para moverse. Hay que preguntarle a ella. También que muchas personas seguro sentadas en el parque haciendo cola y esperando para poder pasar al banco.
Bueno, y la gente que sabe de verdad del Codorro, miren dónde ahora para todo. Y la parada del P2 y del P7 y de la 10 siempre fue aquí en este poste. Vaya, que ese P2 y ese P7 me trae tantos recuerdos. Cuando el transporte en Cuba siempre ha estado complicado, ¿no? Pero vaya, se podía resolver montándote en esas guaguas. Incluso en esa parada tenías mucha suerte y podías coger esas mismas dos para moverte a varias partes en la ciudad. Me quería cruzar para mostrarles un poquitico más de cerca. Esta es la heladería Matilda, que era otro grupo de establecimientos bien reconocidos del ayer, que básicamente era aquí donde uno iba a tomarse sus helados. Luego apareció Ecopelia y demás. Coméntenme si tienen algún recuerdo de lugares como estos que hoy por hoy ya no existen prácticamente. ¿Estaba por el medio? Y oye, voy a volver a cruzar porque este establecimiento siempre ha sido sonado aquí en el Codorro. El café-restaurante Cristal. Mira, hoy por hoy sigue vigente y sigue prestando servicio. Tengo entendido que tiene hasta un barcito, ¿saben? En las noches la gente seguro venía o viene, no sé, a tomarse sus tragos y a compartir un rato. Cosa que ahora mismo ir a un bar, gastar tanto dinero es un lujo que muy poco se pueden dar. Bueno, mientras recorremos esta parte de la carretera, les comento que estamos finalizando nuestro recorrido por el día de hoy. Como les he dicho en estos videos recientes, Caballero va a jugar un papel fundamental que si quieren que continuemos expandiéndonos por los municipios para grabarles otros barrios, otras zonas, para que vean cómo se encuentran a día de hoy a modo de actualización, que los comenten, porque Codorro, o al menos lo que hicimos en este contenido, básicamente fue un recorrido por la calzada, la parte céntrica. Existen tantas zonas y tantos rincones de Codorro para visitar próximamente, así que eso se lo dejo de tarea a ustedes. Yo de momento me estoy despidiendo hasta unos días donde les voy a compartir más contenido, y aprovecho para darles las gracias porque hayan visto este video hasta el final. Saben que me apoyan un montón dejando su me gusta, compartiéndolo con amigos, hypeándolo y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.